Señor, yo vengo a rendirme a ti para hacer tu perfecta voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice Isaías 30:32. Vamos a Isaías. Profeta que está en medio de un tremendo tiempo del pueblo. 30. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él, está hablando en una parte donde Dios va a hacer la obra contra el enemigo. Lo tenemos que entender. Aquí había una lucha espiritual con los asirios, ¿sí? Y entonces Dios les dijo: cada golpe que yo dé, cada manera que yo aplique mi justicia sobre ese pueblo, va a ser con panderos y con arpas. Y en la batalla, ¿cómo dice? Peleará contra ellos. Y yo te quiero recordar esta parte, cuando tú y yo estamos en una prueba, porque lo que debemos entender los cristianos, que si nosotros no vivimos por fe, Dios va a seguirnos metiendo en pruebas y en todo tipo de cosas, porque su voluntad es llevarte al cielo. O sea, para Él no hay nada imposible. ¿Cuántos saben que así es? Amén. Para Dios, ¿qué? No hay nada imposible. Entonces, ¿qué depende de que las cosas funcionen? Si para Dios depende de nosotros. Depende de nosotros. Mira, recuerda esta historia de esta mujer en el libro de Marcos 5, si no me equivoco. Dice, Marcos 5, dice en el versículo 24: fue pues con él. Bueno, vamos a leer un poquito estos dos pasajes que van 3 semanas que hablo sobre lo mismo, y el Señor dice: ya cámbiale. No, más bien, Señor, dime que le cambie, ¿no? Dice, versículo 5, 22. Vamos a leer el 22 primero. Vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Ya hemos estudiado muchos de estos versículos. Luego que le vio, ¿qué hizo? Ahora, ¿qué hacía este? Rogaba. Le rogaba mucho. No nomás le rogaba. ¿Cuántas veces le rogaba? Le rogaba mucho, diciendo: mi hija se está ¿qué? Mi hija está muriendo. Ven y ponle las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Aquí rápidamente vemos cosas bien importantes en la palabra de Dios. ¿Tenía un problema este hombre Jairo? ¿Te parece que es un problema fuerte? ¿Se le estaba muriendo quién? Su hija se estaba muriendo. Usted tiene un problema muy serio. Y entonces, por eso llegó, ¿y qué hizo? Se postró a los pies. Cuando tú tienes un problema grande, ¿sí?, tú te postras a los pies de un Dios grande. Amén. Aleluya. Y mira, aunque aquí en esta iglesia no le hemos acostumbrado, pero si tú tienes ganas de hincarte a Dios, hazlo. ¿Me entiendes? Porque es algo totalmente personal entre tú y Dios. O sea, yo no digo, a ver, hermanos, hínquense. Pues no, porque no estamos en la tradición, ¿no? Porque allá nos traían, dale, ¿no? Salías con muy buen ejercicio, por cierto. ¿Sí? Entonces, no sé, mi esposa siempre no hace. Y sus cejas hablan. Sí, ya sí. Lo ve, me limita. Todas las esposas pasan lo mismo.
Entonces, y te siguen hablando con puras cejas. Y luego después le dices, ¿qué querías? Nada, es que me comenzó. Yo me la pasé media hora ahí sacado de onda con las cejas. Pero mira, punto número 1. Traía un problema muy grande, Jaime. Y lógicamente te tienes que postrar a los pies de un Dios grande y poderoso. Ese Dios omnipotente, lo único que estaba haciendo es hacerle ver a Jairo que tenía que creer en un Dios grande. ¿Entiendes? Porque Dios es bueno. Amén. Mira, deja ahora una marca ahí y ve a esta parte que dice la palabra de Dios en el libro de Santiago 1. Dice Santiago 1:2, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en qué. O sea, ¿y por qué tengo que tener gozo cuando estoy en un problema? Porque tienes un Dios grande, ¿sí? Que te va a sacar adelante, y tú tienes que estar plenamente convencido que para Dios no hay nada imposible. Entonces, ¿cómo gano mi batalla? De rodillas, con las manos al cielo y levantando, y todo el día cómo de andar con mis panderos y con mis arpas dándole gloria a Dios, porque mi Dios ya me sacó de cualquier situación, porque para mi Dios no hay nada imposible. Amén. Y entonces podemos entender lo que aquí le está diciendo. Este hombre tenía un problema muy grande y le rogaba, y estaba correcto, y le dijo, ve, mi problema es muy grande, y ve la voluntad de Dios para los problemas, porque le dijo así en el 23, y le rogaba mucho diciendo, mi hija se está muriendo, ven y pon las manos sobre ella, y yo sé que si tú le pones las manos ella va a ser salva y va a vivir. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo en el versículo 24? Fue pues ¿con quién? O sea, no dijo, no voy a ir. O sea, aquí te dice que la voluntad de Dios es que quiero que tu hija sea salva. Yo quiero que tu hija sea salva. No tengo duda de que tu hija va a ser salva. Por eso vamos y le ponemos las manos ahorita. Porque el Señor dice, no sé tu nivel de fe, pero yo creo que yo quiero sanar a tu hija. Y Jesús fue con él en ese momento. Ahora mira, en el versículo 24 viene la otra parte que quiero predicarte el día de hoy, porque van 2 domingos que me meto mucho en este tema, pero es hermoso, ¿no? Sí, ver el poder de Dios. Sí, y dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud. Mucha gente iba alrededor del Señor Jesucristo. Y tú podrías decir, esa multitud era gente que quería a Jesús, que estaba en fe, que lo admiraban y lo adoraban. Vemos que no toda la gente le seguía, muchos le seguían nomás para ver si era cierto, ¿entiendes? Porque dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud, y dice la palabra que lo apretaban, o sea que era demasiado la gente que iba alrededor de él, ¿sí? Lo apretaban, ¿sí? Pero dice aquí en el versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años, ¿qué tenía esta mujer? Padecía una enfermedad, y esta había sufrido mucho de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía y nada la había aprovechado. O sea, no sé si te ha pasado que de repente los cristianos nos enfermamos y llegamos al médico y el médico dice, está bien raro lo que trae usted. No sé, es una enfermedad nueva, ¿no? Así, pues, y yo digo, Señor, tú mándale una que sepa ¿no? Pero Dios te manda cosas tan difíciles para que tú creas en Él. Porque si llegas con un médico que dice, entonces le vele así, tomes esto y esto, y con esto sale, y sales. Entonces, ¿tu fe en dónde estuvo? En el médico. Y hasta lo mezclas y dices,
gracias a usted, doctor, y a Dios, ¿no? Y hasta lo pones en segundo lugar al que, ¿no? Entonces, esta mujer tenía una enfermedad que ningún médico sabía cómo curársela, porque eran 12 años. Si hubiera sido una enfermedad más común, le hubieran mandado esto, y ella la hubiera hecho, y a lo mejor ni busca a Jesús, estoy sana, ¿no? Porque te debes de preguntar, ¿por qué Dios va a mandar la tribulación y la gran tribulación? ¿Para quién la va a mandar la tribulación y la gran tribulación? Para los incrédulos. Porque a veces, ¿cuántos de nosotros, antes de tener un problema fuerte, nos predicaron el Evangelio, nos hablaron de Cristo y no quisimos hacer caso? Porque decías, yo estoy bien, ¿no? Hoy me recibe a Jesucristo, ya lo tengo en mi corazón muchas veces, ¿no? Pero hasta que entraste en un problema serio, fue que doblaste tu rodilla, rogaste a Dios y le creíste. Pero Dios era poderoso para que este hombre Jairo no se hubiera enfermado su hija, porque la niña tenía 12 años, dice la historia. Entonces no era una edad para morir. Y luego viene esta mujer que trae una enfermedad que ningún médico le atina. Y además había gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Antes le iba como. Ahora, era el pueblo judío a los que Dios había enviado. Esta mujer era una mujer judía, ¿no? Y dice, versículo 27, ¿cuándo qué? ¿Qué sucede cuando tú oyes la palabra? ¿Qué viene? La fe. Cuando tú oyes la palabra, tu fe se fortalece. Así es que yo sé que estamos en tiempos donde estamos predicando solamente los domingos en palabra de vida, tanto aquí como en Valle. Pero tú eres el que toma la decisión si el lunes te conectas al discipulado, si te conectas al martes, si te conectas al servicio de los miércoles, si te conectas al matrimonio. Te dice, pero ni estoy casado, ¿qué importa? Vas a escuchar palabra de Dios. ¿No? Y los viernes hay jóvenes, ¿no? Y deben estar todos los papás con los jóvenes, pero no voy a meterme en ese tema. Pero deben estar, ¿qué? Escuchando la palabra de Dios, porque la fe, porque viene por el oír. Y esta mujer, cuando oyó hablar de Jesús, le vino la fe. ¿Por qué le vino la fe? Por el oír. ¿Pero qué oyó de Jesús? Que sanaba, que liberara, que echaba fuera demonios. Y dijo, esa es la solución. ¿Y qué está buscando Dios con nosotros cuando llegamos a Cristo? Pues que tienes que llegar todo golpeado, todo abollado, ¿no? A veces llegamos hacia Cristo, ¿no? Además entras y dice usted, mucho gusto en conocerle, y le ves que casi dice, cansado del camino, ¿no? Sediento de ti. Pues si vienes a escuchar, porque Dios es el único que tiene que la solución a los problemas. Por eso Dios a veces permite, ¿cuántos dicen amén? Que solo Dios tiene la solución a los problemas. Amén. ¿Y sabes por qué los tiene y por qué permite enfermedad de 12 años? Y además dices, es que nunca va a haber un médico. No, se gastó toda la lana. Antes gastaba todo y le iba peor. Entonces, ¿por qué le iba peor? Pues porque Dios estaba permitiendo que esta mujer buscara a Dios. Porque la meta de Dios es salvarte. La meta de Dios es llevarte al cielo. O sea, a veces pensamos, a ver, Señor, tú que eres grande, ¿por qué no me das ese trabajo que necesito? ¿Por qué no me das ese coche que necesito? ¿No? Si ya hice lo que me dijo el hermano, llegué a la agencia y le puse las manos, te doy gracias, Señor, porque este coche va a ser mío. Y en el nombre de Jesús lo declaro, Señor. Y gracias, gracias. Y te llegan de la agencia, este ya se vendió. Me está usted orando por el equivocado. ¿No? Si a Dios no le interesa, Dios te va a dar por añadidura el coche y todo lo que tú necesites, pero la meta de Dios es llevarte al cielo.
La meta de Dios es hacerte igual que su Hijo Jesucristo. Porque la meta de Dios, como dice aquí, mira, primera de Juan. ¿Ya llegaron a Juan? Juan 4:17. En esto ya se perfeccionó. ¿Esto es para quién? Para los que ya se perfeccionaron. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿A quién recibiste cuando recibiste a Cristo? Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y Dios es amor. Entonces el amor ya está en nosotros. Pero ahora se tiene ¿qué tenemos que hacer nosotros? Perfeccionarlo. Porque muchos agarran y dicen, ya tienes a Dios en tu corazón, tú tienes tu boleto al cielo. ¿Cuál boleto? Si tú me traes un alma que no quiere aceptar la verdad de Dios, y ahí traes una lucha. Que el otro dice, ¿cómo se atrevió Jacob a estarse peleando con Dios? Pues tú y yo estamos peleando con Dios. Y tenemos que pedir perdón porque siempre estamos peleando con Dios. Y cada vez que nos vamos perfeccionando, peleamos menos con Él. Porque Dios te dice, haz esto, hijo, y dice mi palabra, pero mira, Señor, lo voy a hacer, pero yo creo. Y es como te pones los guantes, ¿no? Yo creo, Señor, que es a mi manera, ¿no? ¿Estás luchando con quién? Estás luchando con Dios. Esa es la lucha que traemos, ¿no? Por eso cuando tú oras, a veces tu oración no se alinea con la voluntad de Dios porque la llevas a tu manera. Pides, pero pides mal. El Señor nos dio ese libre albedrío. ¿Lo dije bien o no? Bien. Es que luego esas mal son palabras que nunca las he logrado. A mis 20 años todavía no me sale. Entonces, Dios te dio esa libertad de decidir entre lo bueno y lo malo. Que pongo aquí delante de ti la vida y la muerte, dice Dios. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y ahí vamos. No, pero yo le hago caso. Pero yo, Señor, estás luchando con Dios. Estás luchando con Dios, ¿no? Y entonces dice aquí, en este versículo, dice que ya se perfeccionó. Yo ya quisiera ser parte de este versículo. Yo quisiera ser parte de este versículo. Y ese es mi anhelo, y mi anhelo de que todos ustedes y yo lleguemos a ser el primera de Juan 4:17. Ya para que no te lo aprendan, dice, ¿no quieres ser como primera de Juan 4:17? En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos confianza en ¿dónde? El tribunal de Cristo. Ese es el tribunal de Cristo. Mira, luego yo he escuchado hermanos que dicen, a ver, el tribunal de Cristo, pero yo creo que es un tribunal de amor. Un tribunal es para juzgar, mis hermanos. Le llamemos como le querramos llamar. Un tribunal es para juzgar. Y el Señor dijo, no todo aquel que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Porque es un tribunal. Pero es un tribunal de amor. Ya sé que el juez es amor. Pero si tú no hiciste el plan que Él te propuso y te metió en 20,000 pruebas y tú seguiste igual de necio y que no, seguías peleando con Dios. Pero dice que si Dios, tú te dejas moldear por Dios, porque hasta te llama en una parte en el Antiguo Testamento que somos barro en sus manos, ¿o no? ¿Sí? Y a veces ya te tiene ya terminado y tú sales de necio. Pero quisiera yo ser de estos, y yo quiero que tú anheles ser de estos. Mi oración es que seas de estos. En esto ya se perfeccionó el amor en nosotros, para que tú tengas toda la confianza el día que llegue el tribunal de Cristo, ¿sí?
Cuando llegue el tribunal, que digan: aprobado, hiciste mi voluntad. En ese tribunal que digas: Señor, aquí está, fui esa virgen que me estuvo llenando de tu palabra siempre, y con esas palabras que me diste transformaste mi vida y me hiciste como tú, Señor Jesús. Porque como es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Padre, y la meta es de que tú seas como Jesucristo. Porque fíjate, aquí dice: tú tienes que tener confianza en Él, pues como Él es, ¿quién? Como Él es, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Como es nuestro Señor Jesucristo, así somos nosotros. ¿En dónde? No en el cielo, aquí. Y por eso digo que yo lo anhelo. Porque cuando te das unos agarrones con alguien, ya estás levantando demandas y que sales y que... Ay, señora, tú serías así. No. Ay, recuérdate, o sea, por eso digo, cuando veas este versículo, esa es tu meta a llegar. Pues como es Jesucristo, así somos nosotros. ¿Y cómo voy a llegar a ser igual que Jesucristo? Perfeccionándonos a través de la palabra de Dios, porque queda claro que por mandamiento nadie va a cambiar. Por eso Dios hizo un nuevo pacto y dijo: voy a poner mi espíritu en ustedes, los voy a hacer nacer de nuevo y voy a poner mi espíritu. Y aquí está toda la palabra de Dios. ¿Qué le falta a la palabra de Dios si yo tengo a Dios? Si Dios es por mí, no hay nadie contra mí, el Espíritu Santo está en mí. Entonces, ¿por qué sigo haciendo lo que no debo de hacer? Porque no ha subido a tu alma. Amén. Pues como Él es, así somos nosotros. Y luego todavía aquí, mira, en Primera de Juan 3, dice, Primera de Juan 3:2: amados, ¿ahora qué somos? Aleluya. A pesar de que le falles, a pesar de que la carne te gane, a pesar de que peques, si tú te arrepientes, tú sigues siendo ¿qué? Hijo de Dios, engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y aquí dice: somos hijos de Dios. Y te quiero decir claramente, en la siguiente dispensación, que no vamos a entrar al estudio, solamente serán hijos aquellos que sean perfeccionados. Los demás serán salvos. ¿Sí? Pero no es el estudio ahorita. Pero te quiero decir, hay una diferencia en ser salvo y otro, tener la corona que Cristo prometió. Porque la salvación no se pierde, Dios te la va a dar, porque la prometió. Y eso me maravilla de Dios muchísimo, muchísimo. Le digo: Señor, si hay algo difícil de tratar con el hombre, es el alma. Ay, Señor, si ve a los del mundo, no, tan peor, no. A los políticos menos, Señor. Nadie se entiende, nadie piensa igual, cada quien trae su rollo, y los cristianos también andamos luchando ahí con la mente tremendamente. Pero Dios, en su grandeza, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da la salvación. Porque si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás ¿qué? Salvo. ¿Y cómo va a ser para que seas salvo si tu mente cambia? Pues en la tribulación, así como llegaste a Cristo bien cansado del camino, sediento, todo golpeado, así te va a traer Dios en la tribulación, ¿sí? Si tú no alcanzas en este cuerpo que tienes tan hermosa salvación. Porque todos dicen: no, pero ya que te fuiste, ya que no. Otros dicen: bueno, pues si yo creo que me muero antes, ya no me toca la tribulación. No, chiquito, vas a ver cómo te va a llegar. Si el alma nunca muere, o sea, Dios puso eternidad en todos nosotros. Ya me afiné bien porque ya mi esposa me está haciendo eso.
Imagínense, 50 años con esta preciosa. Ya los cumplimos en 9 junio. de junio. Gloria a Dios. Llegamos a 50 años de casados. Alabado sea Dios. Estaba yo en mi cuna cuando de repente llegué. Y que me saca. Yo tengo 53, entonces estaba yo de 3 años. Aleluya. Dice, 1 de Juan 3:2, amados, ahora somos ¿qué? Y aún no se ha manifestado lo que ¿qué? Lo que hemos de ser. Pero sabemos esto, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y aquí, fíjate, entonces, alguien agarra este versículo y dice, ya la hice. Ya la hice, ¿no? Porque el Señor dice que voy a ser como Él es. Y Él lo prometió. Pero aquí hay una gran diferencia. Cuando Él se ¿qué? ¿Cuántas veces se van a manifestar para dar cumplimiento a esta? Una, va a venir por los aires y desde las nubes los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros. ¿Y ahí quiénes van a resucitar? Todos los cristianos. ¿Y a dónde van a ir? Al tribunal de Cristo. ¿Y el que pasó se va a dónde? Al reino de los cielos. A formar la nueva Jerusalén. ¿Y el que no pasó, a qué se queda? Y entonces en la tribulación, ¿qué va a hacer Dios? Lo va a perfeccionar. Mira, me encanta esta parte de la historia. Vamos rápido aquí a Mateo 25. Resumiendo la historia aquí, la que ya conocemos todos. Sabemos que todas estas 10 vírgenes se durmieron, ¿sí? Se durmieron, dice en el versículo 5, 25:5, y tardándose el esposo, ¿qué pasó con ellas? Cabecearon, ¿quiénes? Las 10. ¿Y se qué? O sea, ¿dejaron qué? Dejaron el cuerpo. Y entonces sabemos que vino el Señor. Y a la medianoche, ¿cómo va a venir en su primera venida el Señor? En un abrir y cerrar de ojos. Y hasta hemos visto muchas películas que de repente los aviones se quedan sin piloto, los coches se estrellan, que porque se fueron todos, ¿no? Y yo digo, qué sorpresa nos vamos a llevar. Ya van a ser contados si no nos ponemos las pilas de irnos al cielo. Y vas a decir, ay, qué injusto eres. No, cuidado. Dios está diciendo las reglas. Si tú no te perfeccionas estando en este cuerpo y tú no llegas a ser como Él es aquí en esta tierra, ¿sí? No te vas a ir al cielo. Es que si dices, a lo mejor voy a venir en un coche y me voy estrellando y llego a estar en el cielo, a lo mejor vas a seguir en el coche sentado. No te va a pasar nada. ¿Y por qué? Porque no te perfeccionaste. Y nos encanta muchos los cristianos estar oyendo predicaciones que aquí en la tierra Dios te va a prosperar. Claro que te va a prosperar, porque eso es una añadidura de Dios, pero el motivo de Dios es llevarte al cielo. Y Él quiere perfeccionarte antes de darte todas las cosas, ¿no? Y entonces, fíjate en esta historia. Ya sabes que se levantaron las 10 y tomaron sus lámparas, las que tenían el aceite, y las que no tenían le dijeron a las otras, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas ¿qué? Se apagan.
Y ellas dijeron, vayan a comprar para que a nosotras no nos falte, porque te voy al tribunal y yo llego con la mitad de aceite porque te lo di a ti. No. Yo quiero llevar llenito de aceite con el Señor, ¿no? Dame de tu aceite, no, voy a comprarlo. Y entonces vino el tribunal y dice aquí, dice en el versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar el aceite, vino el esposo y las que estaban, ¿qué? Preparadas. Entraron con él a las bodas y se cerró, ¿qué? La puerta. Y se fueron al cielo, porque estaban como Preparadas. preparadas. Estaban, ¿qué? Perfeccionadas. ¿Cómo eran aquí en la tierra? Como Jesús era. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios. Pues como es Dios, así somos nosotros en este mundo. Amén. Y entonces lo impresionante de esta historia también, que me gusta mucho, ¿sí? En el versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ¿qué? Ahora, ¿por qué regresaron esas a que les abrieran? Porque ya traían, ¿qué? Ya habían conseguido el aceite. Amén. O sea, les cayó el 20 y se pusieron a dejarse perfeccionar por Dios. Lo triste es que ya fue tarde. Pero sí la salvó, porque ya traían el aceite. ¿Cuál era el requisito? Que trajeran aceite. Y entonces cuando regresan, tocan a la puerta. ¿Qué crees que han dicho? Ni modo que digan, Señor, no conseguí el aceite, pero ábreme, no seas malo. Yo sé que tu misericordia es nueva cada mañana, no seas malo. No traje aceite, pero ábreme, ¿no? O así me vas a decir en el tribunal, no, Señor, tú sabes que ahí no me gustaba, que te ibas a soplar. ¿Qué le vas a decir al Señor ahí? ¿Cómo no me voy a ir contigo, Señor? Si tú eres misericordioso. No, sí, yo te dije, pero que consiguieras el aceite. Claro que mi misericordia es nueva cada mañana y mi amor por ti es grande. Pero debido a que luchabas conmigo igual que Jacob, tuve que romperte el muslo ahí en la tribulación. Y ahí defendiste mi nombre. Y ahí te perfeccioné. Por eso en mi segunda venida, dice el Señor, cuando venga con su esposa, va a recoger a todos los que faltaban. Y el Señor salva a todos. Amén. Y el Señor salva. Entonces, ¿la salvación se pierde? No se pierde. Porque dice la palabra de Dios que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿serás qué? Amén. Amén. ¿En dónde íbamos? Antes de Estamos hablando de Marcos, ¿no? 25, 2. Vamos a Marcos 5. Ustedes me desviaron del tema. El Señor siempre nos habla cosas maravillosas. Amén. Y lo que está diciendo el Señor, no pierdas de vista. Y aquí tenemos una mujer que había gastado todo su dinero y todo. Haz de cuenta que estaba en la tribulación. Pero cuando oyó hablar de Jesús, le cayó el 20, dijo, voy a crecer en la palabra de Dios. Versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y ¿qué hizo? Porque ella condicionó su fe a esto, fíjate. Y lo digo, condicionó su fe. ¿A qué la condicionó? Dice, si tocare tan solamente su manto, ¿seré qué? Y yo digo que condicionó porque ¿recuerdan la historia del centurión? Que también llegó y le dijo, Señor, mi hijo, mi siervo se está muriendo.
quiero que vayas conmigo y le impongas las manos y él será ¿qué? Sano. ¿Y qué le dijo el centurión? Solo di la palabra. No, Solo di la no es necesario que vayas. Solamente ¿qué? palabra. Solamente di la palabra. Solamente que salga la palabra tuya y mi siervo sanará. Y a ver, ¿se sanó ese siervo? Por la pura palabra. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Ni aún en Israel he encontrado tanta fe. ¿Y qué clase de fe eres tú? ¿Vas a condicionar al Señor a tocar el borde de su manto? ¿O solamente con que el Señor diga la palabra a tu corazón? Las cosas se hacen. Porque hay iglesias donde, como les decía ahí en Valle, ponen un manto grandote. Y ahí tienen a los edecanes haciendo ejercicio, les sigue muy bien porque bajan de peso. Y alzan el manto, y alzan el manto. Entonces aquellos dicen, tócalo y serás salvo. Esta es la historia de una mujer que ella dijo, si tan solo tocares el borde de su manto, pero Dios te dice, si crees, todo te es posible. Amén. Y no necesitas. Imagínate que, yo imagino al Señor Jesús como en la calle, venía de este lado, y la mujer ahí tirada con el flujo de sangre y todo, y dice, ahí viene, y de repente se pasa a la otra acera el Señor. No puede ser, yo lo estaba esperando aquí, se cambió de acera. ¿Tú crees que Dios era poderoso para sanarla? Si ella hubiera creído, creyó, si tocaba. ¿Cuántos cristianos les avisan que va a venir fulanito de tal y que va a estar en Guanajuato, de Celaya, y agarran y juntan la lana que porque va a ir un predicador que sana? Y ahí llegan entonces. Y son unas campañas que hacen donde dices, ¿cuánta gente llegó a Cristo? Son puros cristianos. Porque yo los veo ahí en la televisión y se caen al suelo. Luego se levantan y le dicen, ¿de qué te sanó el Señor? Yo cojeaba. Pues sí, te peleaste con Dios, te ponió el muslo, ¿no? Entonces, yo tenía esto, yo tenía el otro, yo tenía aquello. ¿Y ahora qué? Ya estoy sanada, ¿no? Ya estoy sano. ¿Y por qué eres sano? Por la gloria, porque amo a mi Señor Jesucristo. Son puros cristianos. Porque cuando tú ya no éramos cristianos, tampoco hablábamos como hablamos ahorita. Hoy dices, gloria a Dios, y gracias a mi Señor Jesucristo, a Cristo sea la gloria. ¿No hablamos así? Pues todos los que van a esas campañas hablan como cristianos. Nada más que ellos dijeron, es que el que sana es ese Señor, ¿no? Bueno, es Dios, pero Él lo usa, ¿no? Y yo te diría, si solo crees, solamente esta palabra la crees y tú eres salvo, tú eres próspero, porque hay un poder que está dentro de ti. A ver, ¿quién habita en tu corazón? ¿Es el Dios que hizo los cielos? ¿Es el Dios que abrió el mar? ¿Es el Dios que resucitó entre los muertos? ¿Habita en el predicador o habita en ti? En los dos. Si está en ti, ¿está el poder en ti? Entonces, ¿por qué no sale? Porque no le ¿qué? No le crees. Fíjate, Colosenses 1:29. Aquí me ayudaron mis hermanas buscando los versículos porque nada más los traía en mi memoria. ¿Y de dónde andarán esos versículos? Pero espero que no se hayan equivocado y lleguemos a otra vez. Dice Colosenses 1, vamos a leer un poquito rápido así. Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto ¿desde cuándo? Desde los siglos y edades,
pero ahora ha sido manifestado ¿a quién? Aleluya, dale gloria a Dios que toda esta palabra la puedes entender por la revelación que el Espíritu Santo te da. Este misterio que estuvo oculto durante siglos ha sido manifestado a nosotros, y eso es para que tú digas, como dice en 1 Pedro, no vamos a ir porque ya no nos va a alcanzar el time. Entonces estoy platicando inglés porque vamos a ir de vacaciones, entonces que me vaya saliendo hot dogs y hot cakes. A la hora que esté en un restaurante no sé ni qué voy a pedir. Entonces, ¿qué estábamos? Mira, aquí, el misterio que había estado como oculto desde los siglos y las edades, que ahora ha sido ¿qué? Manifestado a sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Eres tú y yo. Tienes derecho a estas revelaciones. Versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Ay, Señor, yo digo, Señor, ¿por qué hay hermanos, en especial los varones? Ay, Señor, ¿por qué somos tan duros los hombres, no? Los varones. Yo veo a las mujeres que se encanta la palabra y la disfrutan, pero el hombre, ay, otro día. Estas riquezas, de conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre nosotros, que éramos gentiles, que es ¿quién? Cristo en nosotros, la esperanza de ir al cielo. No, Dios no puede hacer nada más. No le puedes decir, Señor, si tú me hubieras ayudado. No, ya te puso a Dios en tu corazón, te puso a su Hijo, te puso su palabra. Depende de que tú decidas y dejes de luchar con esta alma y sigas luchando con Dios como lo hizo Jacob. Y dice aquí, vean, estos versículos se nos abren de una manera impresionante. Cristo es mi esperanza de gloria, para que Dios te glorifique a ti y a mí. Qué impresionante que te quiera hacer igual que Él. Pues como Él es, así como nosotros. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera, dijo, Señor, que se amen, para que el mundo crea que tú me enviaste. Señor, que sean uno, así como tú y yo somos uno, ¿sí? Ellos también sean uno, para que seamos uno en unidad. O sea, fíjate, Dios te está invitando a ser Dios. Al Señor Jesucristo le dice, ¿por qué dices que no? Si dioses sois. Te está invitando a ser parte de Él. Y entonces aquí dice, versículo 28, a quien anunciamos y amonestamos a todo hombre y enseñando a todo hombre ¿en qué? En toda la sabiduría. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Aquí según Colosenses. ¿Enseñaba a quién? A todo hombre en toda sabiduría. ¿Qué estamos haciendo aquí? Aprendiendo sabiduría ¿de quién? Entonces, ¿qué hacía Pablo? ¿Daba qué? Sabiduría. Daba sabiduría. ¿Qué hacía que nuestro Señor Jesucristo cuando creció de niño? Crecía y se fortalecía y se llenaba ¿de qué? De sabiduría. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? ¿Llenarnos de qué? De sabiduría, para que Dios nos cambie. ¿Y para qué? Dice aquí, ¿a fin de qué? De presentar perfecto en Cristo Jesús. ¿A quién? A todo. Yo le digo, Señor, ayúdame, Señor, para que seas tú quien les hables a toda la iglesia palabra de vida. Porque la meta es que yo pueda llegar también al tribunal. Y dijiste, Señor, tú me diste estas ovejas que las amo a todas. Y decirle, Señor, gracias a la sabiduría que tú nos diste a todos, hoy puedo presentar, como decía Pablo, no que haya yo trabajado en vano.
Porque esa es la de los talentos, ¿no? A uno le dio 2 talentos, a otro le dio 5. El punto es llegar con los talentos y Señor, aquí están. Fueron perfeccionados por ti, Señor, por tu palabra. Amén. Dice en el versículo 29, para lo cual también trabajo. ¿Y saben qué versículo me ha estado hablando mucho el Señor? Y eso es aquí entre nos. Me ha dicho el Señor muchas veces, ya no trabajes para la comida que perece. Trabaja para la que vida eterna es. Así es que mi esposa y yo hemos decidido ya no andar tanto en lo secular y trabajar para lo que a vida eterna es. Que voy a llegar allá al cielo, Señor. Oye, ¿y cuánto tiempo me dedicaste? Ay, pero mira qué bonito edificio hice, Señor. ¿A poco no te gustó? Me decía, ¿de qué me sirve ese edificio? Yo necesitaba almas. Y no, yo sé que mis hijos me aman, papá, ya no manejes tanto. Mira, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero la carretera es peligrosa, pero si Dios pone ángeles a nuestro alrededor, y si me despierta, me pone un ángel que le haga despierta. Porque Dios es que y nos está diciendo, trabaja para lo que vida eterna es. No, que me lleve, Señor, hasta allá voy. Amén. Dios nos llamó a servirle. Aleluya. O sea, lo demás es pura añadidura, mis hermanos. O sea, yo he visto su gracia. ¿Cuántas veces estamos trabajando para un proyecto y que aquí voy a ganar? Ni ganas nada, no estás ahí así. En cambio, cuando viene de Dios, te lo da de la noche a la mañana. Y Dios te mete en pruebas. Mira, cuando ya daban mis pruebas, también sigo en pruebas. Porque sales de una y te metes en otra, el Señor. Hasta yo les digo a ustedes, ya salí, pues prepárate para la que sigue. Porque la meta de Dios es que tu fe tiene que ser hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Y yo en mis pruebas, cada vez que andaba en problemas, te vendo mi camioneta, y vendía mi camioneta y nadie me la compraba, y ay, Señor, ¿cómo la empeño? Y no, ni con la empeñada tampoco la lobo. Y cuando aprendí la prueba que es dependiendo de él, a los 8 días se vendió la camioneta y llegó el comprador solito, ¿no? Y ahí anda uno haciendo esfuerzos, y que si pido un préstamo y que si lo saco de aquí. No, hombre, sírvele a Dios, amén. Y Él se encarga de tu economía y de todas tus necesidades. Él tiene los tiempos correctos. Si Dios te está poniendo a ti que sigas labrando la tierra, tú sírvele a Dios, predica el evangelio donde vayas. Para eso te puso en ese trabajo. No estoy diciendo que nos dediquemos todos a Dios. Dios tiene los tiempos para cada quien, ¿sí? Entonces, ¿en qué vamos? Versículo 29. Fíjate, ¿qué versículo? A quien anunciamos, 28. A quien anunciamos y amonestamos, ¿a quién? A todo hombre. ¿Y qué haciendo qué? Enseñando a todo hombre en qué. ¿Para qué? Para presentar perfecto En Cristo Jesús, ¿a quién? A todo hombre. ¿Sí? Oye, Toñito, ¿puedes prender los ventiladores? Porque así está el calorcito ¿no? Por más que trato de hacerlos que no se me duerman, se puede. Es que el sol está pesadito, ¿no? Versículo 29. Para lo cual también trabajo. Pablo diciendo, ¿trabaja para quién? Para Dios. Luchando, ¿según qué? La potencia De Dios. La cual, ¿qué hace? actúa poderosamente. ¿Cómo? ¿Tienes el poder aquí? Aquí está el poder. Aquí está el Dios que hizo los cielos y la tierra. Aquí está el Dios, el alfa, el omega, el que abrió el mar. ¿Dónde está? Aquí. ¿De qué depende que funcione? De ti. Depende de ti.
¿será necesario ir a Guanajuato, a Celaya, a tal lugar para ver un predicador porque él es el que sana? ¿O porque él es el que trae el poder? ¿Es el mismo Espíritu Santo que está en ese predicador, es el mismo que tú tienes? Es el mismo Espíritu. Amén. Y entonces, regresando aquí a la historia, Marcos 5, 28. Esta mujer decidió condicionar su fe a tocar el manto. Ahora, yo no dudo que esos cristianos que van lejos para que los sanen, pues Dios los sana porque es misericordioso. Pero condicionaron su fe a qué? A que una persona orara por ellos. Lo condicionaste. Ahora te pregunto, ¿cuántas cosas has condicionado? ¿Cuántas cosas condicionamos el poder de Dios para que actúe en nosotros? Cuando solamente dices, al que cree, Señor Jesucristo, al que cree, todo. ¿Y cómo va a ser eso? Pues por el poder que tienes aquí. ¿Y qué tengo que hacer? Pues creerle. Lo que tengo que hacer es ¿qué? Creerle. Pero si tienes un problema con una dependencia, y no tienes un cuate que me ayude, ¿qué es el poder que esté en mí? Abre toda puerta. Es que se metieron a mi propiedad y ahora no me la quieren dar y vamos a demandarlos y que después digo que el poder que qué. Ahora, ¿la fe descansa? Sí, amén. ¿La fe y la paciencia? ¿Heredan qué? Todas las promesas. Cuando el Señor Jesucristo venía en la barca y se empezaban a inundar, era el momento donde todos decían que esto ya se acabó. Aquí nos vamos a inundar todos, ¿no? Y ya me imagino que unos andaban ahí con unos botecitos y otros con las palitas y ahí tratando de sacar el agua de la barca y nos inundamos y van y despiertan. ¿Y Jesús, cómo estaba nuestro Señor Jesucristo? Porque estaba ¿cómo? Confiado. ¿Cómo estaba? Confiado. Ahora, cuando lo despertaron, se hincó el Señor y dijo, Señor, te pido que pares esta tormenta. ¿Hizo eso? No. ¿Qué hizo? Se levantó. Declaró la palabra porque sabía que el poder que había en él. Amén. Yo no dudo que ruegue. También le rogó para que Lázaro Resucitar. Amén. Porque sabía que el poder, ahora, ese poder lo tienes tú. ¿Lo tengo yo? Porque las cosas no funcionan. Porque tenemos que crecer en qué? En la palabra de Dios. Entonces, Señor, ¿cuándo me contestas? Pues cuando me creas. Porque ese poder ya lo puse en ti. Dice Pablo, el poder que actúa poderosamente en mí. Versículo 29. ¿Qué sucedió cuando tocó el borde de su manto? Enseguida. La fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba ¿qué? Luego Jesús, conociendo en sí mismo el qué, que de dónde salió. ¿Quién tiene el poder? ¿Tienes a Dios en tu corazón? ¿Está el poder en ti? Ahora piensa en esto muy rápidamente. Jesús iba como hombre
en su corazón? Tenía el poder de Dios. ¿Y estaba en un cuerpo de carne? ¿En un cuerpo de pecado? ¿Qué hacía que el poder funcionara en él? Su obediencia, no pecar. Porque queremos que el poder actúe y estamos pecando. ¿No puede ser? Por eso Dios te está ¿qué? Perfeccionando. Pero él estaba con hombre, dice, este poder salió de mí. Pues el poder está en ti. O sea, no requerirías de que orara por ti, solamente tendrías que creer. Pero la palabra dice de Dios que podemos imponer manos sobre los enfermos y estos sanarán, porque la fe de ese hermano es todavía es débil. Entonces, si Dios lo permite, te usa como instrumento para sanar. Amén. Y entonces dice, versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y eso es lo que hemos predicado muchas veces. O sea, entonces, ¿cómo supo Jesús que habían tocado sus vestidos? Si lo apretaban. Pero todos lo apretaban, porque salió ¿qué? Poder. Entonces todos los demás, ¿qué? ¿Por qué apretaban al Señor Jesucristo? ¿Por qué querían ir junto a Él? Ellos estaban buscando a Dios. Estaban simpatizando con Dios. Todos lo apretaban. Porque aquí mismo dice, sus discípulos dijeron: ves que la multitud te aprieta, dices, ¿quién te ha tocado? Pues todos te traen apretado. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Dijo: es que alguien me buscó creyendo. ¿Qué dice qué haber dicho el Señor Jesús? ¿Qué le dijo a los discípulos? Esperen. Es que alguien me tocó. ¿Sabes cómo me tocó? Creyendo en mí. Creyendo en Dios. Todos los demás no creen, quieren ver para creer, por eso vienen apretando, porque ven que sano aquí, sano allá, a ver cómo le haces, porque todos quieren que ver. Ese es el gran problema de todos nosotros. ¿Por qué Isabel la protestante en Inglaterra se volvió virgen? Porque tenía un pueblo dividido entre los protestantes, o sea, los hijos de Dios, y los de la tradición. Y los de la tradición querían ver. Entonces dijo: pues yo me hago su virgen. Entonces todos llegaban y la tocaban. Ese es el gran problema. Entonces el Señor Jesús dijo: no. Alguien me tocó creyendo. Alguien se acercó a Dios creyendo. Y entonces vemos aquí en la historia esto. Versículo 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido, ¿qué? ¿Y por qué sabía que había sido hecho? Porque había sido, como dice en el versículo anterior. Versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y ella sintió en el cuerpo que estaba ¿qué? Ahora, ¿qué pasa con muchos de nosotros? Que estamos en fe y no sucede nada. ¿Qué hacemos? Porque Dios no quiere. Pues ya le dije.
Ya lo oré y el problema sigue. ¿Qué tienes que hacer? Fíjate, recuerda la historia que estábamos leyendo al principio. Es una historia doble esta que es muy hermosa, porque vino un hombre llamado Jairo, que su hija se estaba, ¿qué? Muriendo. ¿No? Su hija estaba ¿cómo? Ahora, ve aquí en Marcos 5 la historia de Jairo. Ay, hermanos, ¿son 5 minutitos o ya? ¿Sí? No, ustedes, pues no, bueno. Yo con hambre y él siguió y siguió y siguió. Ven rápidamente. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, con esta mujer, la que había tenido, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, ¿tu hija qué? ¿Tú crees que le mintieron? La niña sabía que hasta le dijeron, ya no molestes al maestro, ya no hay necesidad de nada. Pero Jesús, luego que lo oyó, que se decía, le dijo al principal de la sinagoga, ¿qué le dijo? No temas, ¿solo qué? Ahora, ¿la niña ya se había muerto? Sí. Y vemos que viene el alboroto de todo lo que estaba pasando en ese lugar, ¿sí? En el versículo 38 dice, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que ¿qué? Lloraban y que lamentaban mucho. ¿Por qué lloraban? ¿Y por qué se lamentaban? Porque la niña ¿qué? Y entrando Jesús les dijo, nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña ¿qué? A ver, yo quiero que te pongas como un gentil o como un judío incrédulo. Estaba muerta. La niña estaba ¿cómo? Pero Jesús dio una obra de fe tremenda. Mi Dios es poderoso para resucitarla. Mi Padre la va a resucitar. ¿Y qué habló? ¿Palabras de qué? Palabras de fe. Tú puedes ir, como me ha tocado muchas veces, Señor, pues su enfermedad es crónica. Y de esto, pues más que puro tratamiento. Pero de esta ya no sales. Ojalá cargue usted los peregrinos este fin de año, pero no creo que los. ¿Y sabes qué tengo? ¿Qué digo? Y eso me ha funcionado mucho. Mi Dios es poderoso. Y aunque estos resultados digan que no tengo solución, Dios me está aprobando. Y Dios ya me sanó hace 2000 años. ¿Y sabes cuál ha sido la respuesta? Que otra vez, no sé qué pasó con usted, pero a mí se me hace que lo mandé a un laboratorio equivocado. O usted fue y escogió el más barato para que no le costara caro. Y le busca la explicación a qué. No hay explicación a ello. Algo sucedió. Yo digo, mi Señor es Él. Aleluya. Gloria. Yo tengo un Dios que no hay nada imposible. Amén, amén. No se lo puedo decir al médico, pero decirle, y ese poder está en mí. Ese Dios lleno de misericordia y de amor, le plació vivir en mí. Y yo sé que no le sirvo de nada. Pero Él me ama. ¿Y por qué me ama? Lo único es que me quiere enseñar, que me quiere llevar al cielo y me quiere enseñar a vivir en fe.
Y esa es la actitud que tomó el Señor Jesucristo. Cuando vio a la niña, él como hombre dijo, su fe dijo, ¿por qué alborotáis? La niña no está muerta, duerme. No llego a la casa y ya viene mi amor, ¿qué pasó? No, dice el doctor, está grueso. Que traigo quién sabe qué bien alto y que esto no hay solución. Gloria a Dios que tengo una esposa enferma. Que nos podemos orar y decir gloria a Cristo, porque a esto no le creemos a Dios. Y esto Dios lo mandó para que mi fe se fortalezca, porque me quiere llevar al cielo. Amén. Y ya terminando la historia aquí de Marcos, que por fin ya vamos a llegar. Versículo 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, temiendo y temblando y sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y el versículo 34, el Señor le dijo, hija, léelo despacio, no lo leas rápido. ¿Qué le dijo? Tu fe. Ya no leo de más. Tu fe en un Dios grande. Porque todos los que estaban a mi alrededor afectados estaban sin fe. Entonces podemos entender, para Dios no hay nada que. Entonces, ¿de qué depende? De tu fe. Pero la fe, ¿cómo viene? Entonces, ¿cuál es mi camino más seguro? Llenarme de esto. Si me lleno de esto, todo lo demás es añadidura. Hermano, queremos hacer un partido político de cristianos. ¿Qué van a andar haciendo? Llénate de la palabra. Hermano, vamos a poner un negocio que prospera mucho. Llénate de la palabra. Cuando Pedro no pescaba nada y le dijo, Señor, toda la noche hemos estado tratando de pescar y no hemos pescado nada, le dijo, oh, hermana, ven. Y echaron las redes. ¿Y cómo quedaron esas redes? Tuvieron que llamar a otras barcas, ayúdenos, ¿no? Pero cuando llegaron a la orilla, ¿qué hicieron? Ellos, dejándolo todo, siguieron a quién. El camino es Cristo. Usted te hubiera dicho, ¿cómo? Si ya toda la noche y ahora que se juntó ya que los vamos a dejar. Deja todo, tú sigue a Cristo. Nunca te va a faltar nada siguiendo a Cristo. Amén. Aleluya. ¿Qué tienes que hacer cuando está la prueba? Creer. Golpe de espada es la alabanza. ¿Quieres darle un golpe a Satanás y al mundo? Alaba a Dios en medio de la prueba. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel golpeados y los ataron, ya me lo imagino ahí. Y en el cebo dicen que estaban. ¿Qué estaban haciendo? Gloria al Señor. Porque golpe de espada es la alabanza. Y tú habitas en medio. ¿Qué le estás diciendo a Dios cuando lo estás alabando en medio de un problema? Le estás diciendo, Señor, esto no es, para ti no es ningún problema. Tú me vas a sanar. Tú me vas a librar. Tú me vas a sacar de esta cárcel. Tú vas a hacer todo porque para ti no hay nada imposible. Y por eso cuando tú lo alabas y lo exaltas, te está diciendo al diablo, mira, no me importa lo que dices, yo alabo a Dios. Y aunque me digas que tengo esta enfermedad y que tengo esto y que no voy a prosperar, que mis hijos no van a regresar y que va a suceder esto, no me preocupo porque Dios prometió que todas las cosas me saldrían bien y todo lo que yo haga va a prosperar. Y mis hijos y mis nietos van a ser poderosos en esta tierra porque tengo un Dios grande. Y lo alabas con salterio y lo alabas con címbalos y pones música.
y declaras que Jesucristo es tu Dios y que no, el diablo está vencido y no puede. Por eso dice Dios, alábalo en medio de tu problema. Alábalo en medio de tu problema, no te dejes caer y te metas ahí. Lo vamos a hacer, ya no hay problema. Nos van a embargar la casa, no nos van a quitar. Tú créele a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Por eso, alábalo. Aleluya. Pero hermano, ¿cómo está? Las cosas siguen muy mal, hermano. Y tú también te pones a llorar con él. Y ahí está el pastor y lo ven. Sí. Y tienes que agarrar ese pastor y decir, ¿qué te pasa a ti? Dime que alabe a Dios. Es que no voy a la congre, pero mis problemas son muy grandes. Yo prefiero aislarme. Dice, ¿qué aislarte? Ve a alabar a Dios, porque tiene control de tu vida y el poder que actúa en ti es más grande que todas las cosas. Es el Dios que abre los cielos. ¿Y cuántos están dispuestos a levantarse ahorita de su lugar y decir, gloria a mi Cristo? Párate ahí en ese lugar y dale la gloria al Señor y dile, Señor, gracias Padre. Y todas esas horas, esas cosas que tú le has creído al diablo, es decirle, ay Señor, no, esto no va a ser posible. Dile, no hay nada imposible para mi Dios, no hay nada imposible. Y ese problema que tienes, ahí declárale, dile, Satanás, estás mal. Yo soy sano, yo soy próspero, mi esposo regresa, mi esposa regresa, mis hijos son sanos. Todo lo que le quieras pedir, porque tienes un Dios grande y poderoso. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Amén. Aleluya. Te damos gracias, Padre precioso, porque solo tú nos puedes hablar, Señor, y transformarnos en tu poder. Gracias, Señor, por la sabiduría que nos das a fin de presentar a toda tu iglesia palabra de vida, Señor, perfectos en Cristo Jesús. Gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Y no sé si en esta mañana, ya no sé si es mañana, es tarde, pero alguien quiere recibir ese poder